Muy buenas, Romadictos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lleváis el verano? ¿Bien? Bueno, yo he encontrado un poquito de tiempo para hablaros de algo que está muy poco tratado en divulgación. Ya escribí un artículo en su momento que podéis encontrar en la web de Historia Roma Antigua, os dejaré el enlace en la descripción de abajo del vídeo, sobre la infancia de Constantino, pero sobre su juventud hay muy poco escrito y se ha tratado poco, y es una juventud muy interesante, porque se desarrolló en la corte de Diocleciano. Realmente Constantino fue un rehén de Diocleciano que garantizaba el buen comportamiento de su padre, Constancio Cloro, que era el César de Occidente a las órdenes de Maximiano. De cómo fue esa infancia y del legado de su experiencia en la corte de Diocleciano os hablo en este vídeo. Un vídeo que va a ser de lo más interesante, porque al fin y al cabo lo que os voy a contar es la historia de un rehén, que fue lo que fue Constantino, ¿no? en la corte de Diocleciano. Vamos por partes. La ascensión de Diocleciano al trono imperial en el año 284 después de Cristo no solo supuso el final más o menos cierto de la que todos conocemos como crisis del siglo III, algún vídeo sobre este periodo tan apasionante hemos grabado en el canal, sino que transformó de una manera que podemos calificar incluso como de revolucionaria la estructura y la filosofía del gobierno romano. Sí, realmente si lo pensamos, Diocleciano fue un revolucionario en el sentido de que, criado en ese ambiente crítico, ¿no?, por el que pasó el imperio romano durante el siglo III y siguiendo la línea de las transformaciones políticas y militares de Aureliano y de otros emperadores anteriores como Galieno, por ejemplo, como Claudio Gótico, va a idear una estructura cuyo objetivo es realmente acabar con esa crisis y esa inestabilidad política del siglo III, ¿no? Es la famosa tetrarquía, ¿no? La tetrarquía que realmente no nace como tal, la tetrarquía realmente nace como una diarquía que crea Diocleciano al poco de acceder al poder, ¿no? Recordemos también, y a tono curioso, que Diocleciano es uno de los usurpadores, bueno, junto con Constantino también, con más éxito de la historia del Imperio Romano, ¿no? Porque nadie recordamos que Diocleciano realmente accedió al poder mediante un golpe de Estado, desarrolló una breve guerra civil y derrocó al legítimo y reconocido por el Senado emperador de Roma, ¿vale?, proclamándose él dueño y señor del imperio, y ya una vez que estaba en el trono y que tenía la fuerza necesaria para afrontar las reformas que tenía planteadas, las inició, ¿no? Realmente lo que hace inicialmente es también seguir la línea política que había quedado clara, ¿no?, durante la anarquía del siglo III, que es la de dividir el poder para poder responder de una manera simultánea a las diferentes amenazas a las que se enfrentaba el Imperio Romano en aquella época, ¿no? Inicialmente lo divide con Maximiano, se declaran los dos Augustos, uno de Oriente, el otro de Occidente, y al poco tiempo lo que hacen es subdividir el poder. Se nombran a dos Césares. Uno va a ser Constancio Cloro, el padre de otros dos militares también de origen panonio, Constancio Cloro, que es el padre de el que conoceremos como Constantino el Grande, y el otro es Galerio, ¿vale?, que es el que se convierte en César y mano derecha o brazo armado de Diocleciano. En realidad era un sistema en el que la autoridad senior, es decir, el que decidía y tenía autoridad sobre el resto, era Diocleciano, era el que mandaba en el sistema, ¿no? Y mientras él esté como cabeza de ese sistema, el sistema va a funcionar. Será después cuando la tetrarquía entre en crisis y sea el momento y la oportunidad de Constantino. Pero no nos precipitemos, vayamos por partes. Durante casi 3 siglos, la ciudad de Roma había sido el corazón simbólico e institucional del Imperio Romano. Sin embargo, las exigencias militares de las fronteras, que estaban amenazadas por diferentes confederaciones bárbaras en los ríos Rin y Danubio, y por el Imperio Sasánida en Oriente, se convirtieron en obsoleto el tradicional gobierno centralizado desde la península itálica, ¿no?,
con la implantación de la tetrarquía por Diocleciano, como hemos comentado, que era un colegio imperial compuesto por 2 emperadores mayores, los Augustos, y 2 emperadores menores, los Césares, la geografía del poder romano sufrió una descentralización radical. Esto tenía la ventaja de que al dividirse la autoridad imperial en 4 partes, la capacidad de respuesta del imperio a las amenazas puntuales también se multiplicaba por 4, puesto que la proximidad era mucho mayor. No olvidemos que el Imperio Romano tiene un poder también, tiene un problema muy serio desde su origen, que es el de su tricontinentalidad. Era un imperio inmenso en un mundo en el que las distancias eran muchísimo más grandes, se tardaba mucho más en llegar a los sitios que en nuestro mundo actual, ¿no? Y no había internet, no había teléfono. Imaginaos lo que era gobernar semejante ente territorial, ¿no? De ese nivel, ¿no? Era necesario subdividir el poder en un contexto internacional en el que el Imperio Romano tenía que hacer frente de forma simultánea a varias amenazas exteriores, ¿no? Entonces lo que se opta es por esta descentralización en 4 partes que permite superar, junto con las reformas que Diocleciano lleva a cabo, la crisis del siglo III, ¿no? La corte imperial va a dejar de tener una ubicación fija y va a acompañar a la persona del emperador, ¿no? Donde está el emperador, está Roma. Ubi imperator, ubi Roma. No obstante, para consolidar su control sobre las ricas y estratégicas provincias orientales, la parte más próspera del imperio, Diocleciano va a fijar su residencia en Nicomedia. Está en la actual Izmit, en el noroeste de Turquía. Aunque la capital oficial del imperio, siempre, y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, al menos espiritual, va a ser Roma, ¿no? La razón de la elección de esta ciudad como capital por Diocleciano radica en que estaba situada en la intersección de las principales rutas comerciales y militares entre Europa y Asia. Nicomedia además poseía una posición geopolítica envidiable que permitía supervisar simultáneamente el frente danubiano y la frontera persa. Diocleciano además, si Nicomedia se iba a convertir en la capital de su imperio, necesitaba una capital digna, ¿no?, que representara su poder imperial. Recordemos, ya lo he dicho en algún otro programa, hablando por ejemplo de las ciudades del Limes, que las ciudades eran espejo del poder de aquel que las habitaba, ¿no? Entonces, las ciudades fronterizas en el Limes, por ejemplo, eran espejos, eran pequeñas Romas, ¿no?, que dejaban con la boca abierta a los bárbaros. Y Nicomedia, que se había convertido en la capital del Augusto Senior del sistema tetrárquico, no podía ser menos. Necesitaba una renovación urbanística que dejara la ciudad al nivel de lo que se esperaba de ella, ¿no?, de la casa de Diocleciano, de la sede diocleciana, ¿no? Entonces emprendía un ambicioso plan urbanístico para dotarla de infraestructuras como por ejemplo el complejo palatino, ¿no?, que fue un área monumental reservada a la residencia imperial, con oficinas administrativas, salas de audiencia. También se crearon infraestructuras de Estado, por ejemplo, con la construcción de una basílica de audiencias, una ceca o casa de moneda imperial, un arsenal militar y, como no puede faltar en ninguna ciudad que se precede ese nombre en el Imperio Romano, un hipódromo, ¿no?, que con el paso de los siglos y a estas alturas es un punto clave, un punto neurálgico de la civilización romana, no por los espectáculos que en él se ofrecían, que también, no porque articulara la sociedad romana en sus factio, en sus equipos, que también, sino porque se va a convertir en un espacio de expresión política, de encuentro entre el emperador y el pueblo, que va a tener en ese ámbito la capacidad de expresarse políticamente con cierta libertad ante el propio emperador, ¿no? También va a haber otras sedes palatinas complementarias en la ciudad que fueron habilitadas para el desenvolvimiento de la actividad como capital, ¿no?, de la ciudad. Hubo otras ciudades también que van a experimentar una evolución similar, porque al final también son capitales de estos otros 3 delegados del poder imperial, ¿no?, de estos otros 3. Estoy pensando, por ejemplo, en Sirmio, en Panonia, en Treveris, en la Galia, y en Milán, claro, que es la corte del norte, en el norte de Italia, ¿no?
Todas estas ciudades están muy cerca de las fronteras y permiten que el emperador acuda con sus tropas rápidamente a apagar los fuegos que se van encendiendo periódicamente en sus limes, ¿no? Esta reconfiguración espacial va a provocar la marginación política del Senado romano. ¿Por qué? Porque la corte ya no era el Senado reuniéndose en la curia romana de Roma, sino el séquito militar y burocrático que rodea directamente al emperador, fundamentalmente al de Nicomedia, pero también al de los otros delegados del poder imperial, ¿no? En el imperio, los otros 3 delegados del poder imperial. Además, la presencia de una ceca lo que garantiza es el pago directo a las tropas y a los funcionarios de sus sueldos, mientras que las basílicas palatinas sirven como tribunal supremo donde el emperador imparte la justicia de primera mano, ¿no? Esto es muy curioso y es una cosa muy típica y que debemos achacar a Diocleciano, aunque ya tiene sus antecedentes en otros emperadores, como por ejemplo Aureliano, o como por ejemplo Domiciano, ¿no? Y es que van a empujar la evolución política de la figura del Augustus, de la figura del emperador, del imperator, hacia una sacralización de todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Tengo un artículo muy interesante sobre los símbolos del poder imperial que hablan en ese sentido, ¿no? Y de lo importante que fue Diocleciano en esto, ¿no? Ya durante el Principado fundado por Augusto, el emperador se presenta como un princeps, como un primer ciudadano, ¿no? Guardando las apariencias republicanas en su trato con la aristocracia senatorial. Diocleciano va a dar un paso más allá, pero bueno, no es original en ello, pero es el que lo hace ya de una manera más sistemática, ¿no? Sigue de hecho la tendencia de, como hemos dicho, de emperadores como Galieno, Aureliano o Claudio II, ¿no? Diocleciano borra este espejismo de igualdad, de falsa igualdad, e instaura la etapa conocida como el dominado. En esta etapa, la figura del emperador se muestra cada vez más distante, más cercana a la divinidad, más sagrada. De hecho, Diocleciano Jovius se proclama representante terrenal de Júpiter, el rey de los dioses y garante del orden cósmico. Maximiniano, su co-Augusto en Occidente, se emparenta con Hércules, se proclama Herculius y asume la identidad de Hércules, como hemos dicho, el héroe divino encargado de combatir a los monstruos y proteger la civilización, ¿no? ¿Quién serían los monstruos en el caso de la historia romana? Tal vez los bárbaros, tal vez los conspiradores políticos. Bueno, en cualquier caso, Hércules protege al imperio de eso, no hay que preocuparse. Esta afiliación divina eleva a los emperadores muy por encima del resto de los mortales y convierte la desobediencia al régimen instaurado por Diocleciano como un acto directo de impiedad religiosa. Esto a nosotros nos puede parecer una tontería, pero hace 2000 años, 1700 en este caso, las personas eran mucho más religiosas que ahora. Pensaban que los dioses habitaban entre ellos, que todo lo veían. Y lo último que pretendían y que evitaban era ofenderles. Y si desobedecer al emperador era ofender a los dioses, bueno, obedecían al emperador. Recordemos que es importante, que no es algo fatuo, ¿vale? Esta divinización del emperador no solo va asociada a este tema religioso, también para proyectar esta distancia infranqueable entre lo humano y lo divino, Diocleciano va a adoptar rituales y vestimentas inspiradas en las cortes orientales. El emperador abandonó, por ejemplo, la toga tradicional para vestir túnicas de seda bordadas en oro y teñidas con un costoso púrpura tirio. Adornó su calzado con piedras preciosas y adoptó la diadema enjollada como símbolo de realeza absoluta. Además, cualquiera que fuera admitido a la presencia imperial debía someterse al ritual de la adoratio, o en griego se llama también la proskinesis. ¿En qué consistía? Pues en que la persona que se plantaba ante el emperador debía postrarse en el suelo, tocar el dobladillo del manto imperial y besar la orla de su vestidura. El emperador comienza así también a alejarse de sus súbditos, ¿no? Ahora vive además reunido en los aposentos interiores del palacio, está allí recluido, hay un cortejo de eunucos, cortesanos de diferentes funciones, oficiales palatinos dirigidos por el Praepositus Sacri Cubiculum, que es el gran chambelán, que gestiona celosamente el acceso a su persona, ¿no? Se llena el palacio de cortinas y de
y de puertas que separan las zonas en las que el emperador se mueve habitualmente del común de los mortales, ¿no? Estoy pensando en que hay algún obispo que ya un poco después, ¿no? En época de Honorio, amonesta al emperador y le anima a salir de ese aislamiento palatino, ¿no? Y relacionarse con su ejército, de relacionarse con su pueblo, que se le vea, que deje de gobernar a través de otros, ¿no? Es muy interesante. Incluso las instituciones asesoras del emperador fueron sacralizadas, ¿no? y transformadas. Ya fijaos de la transformación porque es interesante. El antiguo consejo del príncipe, en época clásica, por decirlo así, el Concilium Principis, fue reestructurado y se convierte en el Sacrum Consistorium, o Sagrado Consistorio. El término derivaba del hecho de que los miembros del consejo, que eran juristas, prefectos pretorianos, jefes de burocracia y altos mandos militares, ahora debían permanecer de pie, que es consistere, de eso por ahí viene lo de consistorium, en el respetuoso silencio ante el emperador, que era el que permanecía sentado sobre un elevado trono bajo un dosel, ¿no? Así se dejaba claro quién era el que mandaba, ¿no? en todo aquello, como si no lo estuviera antes, ¿no? Pero de esta manera se manifestaba externamente, ¿no? Y se marcaba esa diferencia, ¿no? En este consistorio se redactaban los edictos, que se decía la política exterior, se debatían las cuestiones fiscales, las cuestiones religiosas que afectaban a todos los súbditos del imperio, ¿vale? En el Concilium Principis, sin embargo, todos permanecían sentados guardando el debido respeto a la figura del emperador, por supuesto, pero tenían derecho a estar sentados, ¿no? Creo que eso marca una diferencia bastante curiosa, ¿no? Y ahora ya, después de hablar un poquito de cómo era esta corte, ¿no? De Diocleciano y cómo era el mundo en época de Diocleciano, vamos a hablar un poco del joven Constantino en la corte imperial, ¿no? Ya hemos dicho que tras la instalación de la tetrarquía en el 293, Constancio Cloro, que era el padre de Constantino, fue elevado al rango de César en Occidente, como garantía a la lealtad de Constancio y para educarlo, además, también en las artes del gobierno autocrático. Su hijo mayor, Constantino, fue enviado a la corte de Diocleciano en Nicomedia. Aunque la historiografía posterior, orientada a ensalzar a Constantino, describió con frecuencia su estancia como una forma de rehén político o de cautiverio, bajo la mirada de Diocleciano y Galerio, hay otros autores como Potter, por ejemplo, que demuestran que en realidad Constantino no fue tan prisionero ni tan rehén, ¿no? Más bien fue un joven aristócrata integrado a la jerarquía palatina del momento. Alcanzó un rango militar importante, el de tribunus ordini primi, tribuno de primer orden, y acompañó a Diocleciano en importantes campañas militares como la expedición a Egipto, por ejemplo, entre el 297 y el 298, para sofocar la usurpación de Domiciano. Y en la frontera, no confundamos con otro, el emperador Domiciano. Y en la frontera oriental contra los persas, desempeñando en ambas un brillante papel como militar, que no era incompatible, con el enorme valor de su presencia en la corte como garante del gran comportamiento de su padre Constancio Cloro, ¿no? Como César de Maximiano, que era el Augusto de Occidente. Bueno, Nicomedia, además, desde el punto de vista intelectual, también tuvo una profunda influencia en el joven Constantino, ¿no? Que se estaba formando como el gigante militar que fue en su época. Recordemos que Constantino fue un emperador que nunca fue derrotado en el campo de batalla. Si fue capaz de superar a todos sus rivales y de acabar con toda la gente que le fue saliendo al paso, incluyendo varios cuñados y yerno incluido, con los que acabó con todos, por cierto, fue gracias a su talento como militar, ¿no? Y a su capacidad de vencer en circunstancias adversas, disponiendo de tropas menores, ¿no? Que sus rivales. Aún así fue capaz. Bueno, pues también intelectualmente Nicomedia la corte de Diocleciano va a tener una influencia en nuestro joven Constantino, ¿no? A finales del siglo III era un centro de ebullición intelectual donde coincidían juristas, filósofos neoplatónicos, gramáticos latinos, teólogos cristianos. Diocleciano además financió la presencia de grandes intelectuales de todo el imperio, ¿no? Constantino aprendió literatura latina y griega, retórica clásica y nociones de filosofía helenística.
Además, allí tuvo contacto con intelectuales cristianos, ya que entre los maestros traídos a Nicomedia por Diocleciano, el gran perseguidor de cristianos, curiosamente, para enseñar retórica latina, se encontraba el célebre erudito cristiano Lactancio. Es muy probable que Constantino asistiera a sus lecciones o mantuviera contacto con él, lo que le facilitó en el futuro una comprensión profunda de la teología y de la cultura cristiana mucho antes de su conversión. No le resultaba complicado lo que era todo el constructo ideológico cristiano, porque ya había tenido contacto ideológico con él antes de ser emperador, ¿no? Esta experiencia de aprendizaje práctico resultó inestimable en la corte de Diocleciano. Constantino se formó tanto como un excelente militar, que casi nunca, como he dicho, fue derrotado en el campo de batalla, alguna escaramuza pudo haber, y aprendió el valor de los símbolos del poder imperial y a gestionar administrativa y políticamente el imperio romano. Fue una excelente escuela. Todas ellas fueron valiosas enseñanzas que van a ayudar a Constantino en su exitosa carrera política, ¿no? Una carrera política a la que le podíamos dedicar no un programa, sino 20. Y esa ya, queridos romadictos, es otra historia de la que os hablaré en otro momento. Bueno, pues espero que os haya gustado este ratito que hemos pasado juntos. Me comprometo a hacer algún vídeo nuevo en breve. Y un saludo muy fuerte, que paséis un feliz verano, si es que lo estáis viendo ahora. Y si no, que paséis un feliz día. Recomendarle el canal a vuestros conocidos, darle a me gusta si os ha gustado y suscribiros. Un saludo a todos, romadictos. Chao.